Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. Si estás queriendo sumar avena a tu alimentación, esta es una de las mejores recetas. Fácil, rápida y riquísima. Les voy a enseñar cómo hacer un flan de avena sin azúcar, sin lactosa, sin huevos, 100% vegetal y saludable. Si te gusta el video, no te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal Recetas de Bri si todavía no te suscribiste. Para comenzar esta receta de este postre saludable a base de avena, voy a usar una taza de avena en copos. La voy a dejar en remojo con agua natural a temperatura ambiente por aproximadamente 12 horas o de la noche a la mañana. Les recuerdo que la avena es un superalimento rico en vitaminas, minerales y con un alto contenido en fibras. A la mañana siguiente ya tengo la avena hidratada, voy a retirarle el agua y la voy a colocar en una licuadora o procesadora. Este flan de avena no lleva azúcar. Voy a colocar una cucharada de esencia de vainilla. Este flan de avena va a quedar súper sabroso. Vamos a darle todo el sabor. Y vamos a agregar agua. ¿Cuánta cantidad de agua? En total 1 litro. Vamos a colocar medio litro de agua ahora y medio litro de agua después, cuando terminamos de licuar. Vamos a agregar media taza de almidón de maíz o maicena. Y vamos a licuar muy bien para que se integren estos ingredientes. Una vez que licuamos, vamos a agregar el otro medio litro de agua. Y vamos a preparar el molde. Yo estoy usando este molde que tiene un orificio en el medio. Como este postre no lleva azúcar, voy a usar melado para la base. Melado es miel de caña, también podrían usar miel de agave, miel de arce, de maple. Vamos a cubrir bien la superficie y una vez que hayamos cubierto bien la superficie del molde, lo vamos a guardar en el congelador hasta que tengamos lista la preparación. En una olla vamos a colocar nuestra preparación, fuego medio. Les recuerdo los ingredientes que usé: 1 litro de agua, una taza de avena en copos y media taza de almidón de maíz. Para darle sabor voy a usar un pedazo de cascarita de naranja, también puede ser de limón, una ramita de canela y 2 estrellas de anís. Esto le va a dar mucho sabor a este flan de avena sin lactosa, sin huevo y sin horno, porque este flan se cocina en la olla. Es muy fácil. Vamos a revolver, vamos a mezclar hasta que van a ir viendo que se va a ir espesando la consistencia. ¿Cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente entre 5 y 7 minutos. No tienen que dejar de revolver para que no se nos queme el flan, para que no se armen grumos, y se van a dar cuenta que está listo porque más o menos va a tener esta consistencia. Y cuando empieza a hervir, que empiezan a salir estas burbujas de aire, ahí en ese momento tienen que apagar el fuego. Y cuando apagan el fuego, no se olviden de retirar la cascarita de naranja, las ramitas de canela y las estrellas de anís. Bueno, ahora sí, vamos con el molde para decorar. Esto es opcional, pero si les gusta y tienen estrellitas de anís, se las pueden agregar a la base. Va a quedar muy lindo el flan. Bueno, ahora sí, vamos a colocar la preparación del flan, que ya está listo. Y vamos a esperar que se enfríe a temperatura ambiente. Lo vamos a dejar arriba de la mesada. Y cuando ya está frío, lo vamos a tapar. Cuando está frío, lo vamos a tapar
y lo vamos a guardar en la heladera. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 3 horas. Puede ser un poco más, no hay ningún tipo de problema. En este caso yo lo dejé 5 horas, tuve que hacer otras cosas, así que lo dejé más tiempo, pero con 3 horas está muy bien. Y miren qué bien que se ve. Y lo más importante de este postre es que es riquísimo. Lo van a querer hacer siempre porque es fácil, económico, saludable. Ideal para el postre, para la tarde, para el desayuno. Es una forma de sumar avena a tus comidas. La avena es un alimento súper saludable y esta es una buena opción para consumir más avena. Espero que te haya gustado la receta y cuando la prepares en tu casa me cuentes en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video y si querés hacer alguna sugerencia o querés hacer alguna consulta, la podés dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta. No te imaginás lo rico que es este postre, tenés que hacerlo.